Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, por su tiempo. Acá hay personas estábamos recién revisando, hay personas de muchos lugares del mundo, Ah, España, Italia, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, y hay wow. muchas ciudades. No sé si alguien las quiere nombrar, las más exóticas, yo ya las olvidé. Y estoy aquí en la ciudad más exótica, que es Los Ángeles. Sí, estuve ahora hablando con una pareja muy buena de París, también muy interesada en conciencia de Krishna, en Krishna West. Entonces hay una conexión de muchos puntos, de muchos lugares, y bueno, lo que convoca y lo que está en el medio de todo esto es, como bien lo dice el nombre del proyecto, Gita Sinergia, es la sinergia del estudio de la Bhagavad Gita, y todas las personas que están acá están estudiando, profundizando y también están compartiendo la Bhagavad Gita con otras personas. Entonces tenemos muchísimas preguntas. Yo tengo muchísimas respuestas. Ah, Daniela es la científica, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hace tiempo Acá, que no te veo. sí, estoy ahí tras bambalinas. Está bien, entonces vamos a clavarnos. Perfecto, adelante. Vamos con todo entonces. Muchas gracias por estar acá a todos y a todas. Súper bienvenidos y vamos a aprovechar de preguntar, de tomar nota y de sacar provecho de esta reunión. Entonces, tenemos una primera pregunta, Acharyadeva. Sí. ¿Cómo se desintoxica uno de las ideas o creencias fanáticas o sectarias vinculadas a la relación con Dios? ¿Cómo se rehabilita uno de eso? Buena pregunta. Ah, básicamente hay dos tipos de personas en este mundo, las racionales y las irracionales. Y eso es la diferencia de diferentes clases sociales. Hoy en día las clases sociales se definen por dinero, que es absurdo. Eso es el capitalismo, que tú eres tu cuenta bancaria. Pero hay una jerarquía natural está basada en inteligencia. Así como, por ejemplo, mismo, si tienes un problema con el sistema eléctrico en tu casa, hay expertos. Si hay un problema eléctrico, no es que todo el mundo es igual. O si hay un problema médico, no es que todos son iguales. Y así que el problema es de desclasificar la teología o la espiritualidad, de echarla del grupo de ciencias o de actividades que exigen que uno sea experto. Y eso ha sido resultado del veneno del así llamado iluminismo, en el que comenzó tal vez al final del siglo XVII, el siglo XVIII, que realmente cogió impulso, pero el concepto de que la religión que antes dominaba es como una cosa típica, que hay una guerra y los que vencen quieren debilitar al máximo sus ex enemigos. Entonces, con el triunfo intelectual en el siglo XVIII, XIX, la religión fue, ¿cómo se dice? Ah, se le quitó así, o sea, fue completamente desprestigiado. Y así que no es una ciencia y ni es una cosa racional. Así que la racionalidad no tiene que ver con la religión o con la espiritualidad. Tanto fue así que en el siglo XIX, los años 1800, Aliletano es así con Santa Fe, ¿verdad? Dichosos sus ojos. Entonces, que los históricos, los que estudian la historia, ah, dieron el nombre al siglo XIX, que un siglo ¿cómo se dice? Que la tesis de guerra,
que la guerra entre la espiritualidad o la religiosidad y la ciencia y la así llamada vida racional. Y fue una guerra intelectual y con el avance de la ciencia, la religión fue cada vez más, ¿se dice en español, relegada a una posición de la, o sea, o era o irracional o no racional o simplemente algo de fe. Inclusive es muy interesante que en el sector de filosofía académica, que es, a veces juego en ese parque, que en la filosofía académica hay filósofos que son cristianos, que son muy inteligentes, muy buenos filósofos, pero cuando defienden ¿cómo se dice? Cristianismo, siempre hablan de fe, siempre tratan de mostrar de que la fe es racional, que tenemos buenos motivos, tenemos razones para creer. Pero el contraste que yo vi el contraste que yo vi con la conciencia de Krishna es que no hablan jamás, y son muy buenos filósofos, muy preparados, y nunca hablan de realización, de ver a Dios, o como Krishna dice en Bhagavad Gita, de ser Tattvadarshi, un vidente de la verdad. Y como expliqué en mi libro, la guía, la Bhagavad Gita, ahora ¿cómo se llama? Infomercial, que que en Bhagavad Gita hay toda una sección que Krishna habla mucho del conocimiento profundo como un acto de ver, que se ve la verdad. Y eso no es un concepto, ni en la teología cristiana sofisticada hablan de fe y porque la fe es justificada y porque la fe puede ser una respuesta racional a, a la realidad del mundo. Entonces, y ahora puedes repetir la pregunta para vincular lo Sí, que... la pregunta específicamente dice que cómo nos podemos desintoxicar de ideas o creencias que son fanáticas o sectarias relacionadas a nuestro vínculo con Dios. ¿Cómo Sí, sí. desfanatizar nuestro vínculo con Dios? Sí, hay personas que son, ustedes dicen, tan cableados. No, un diccionario no lo hace. Podría entenderse, pero no termino de Hay captar. personas que son fanáticos natos, o sea que Ujú. no, Programados, claro. programados, sí, programados. Inclusive, hay personas que apoyan el concepto ateísta de que la religión no es racional. Inclusive hay una escuela teológica, digamos, que surgió con figuras, así, personas súper inteligentes como Pascal, el científico y filósofo francés, y se llama el fideísmo o feísmo. Y el concepto es, porque con el Renacimiento y con la revolución científica, así que realmente cogió impulso en el siglo XVII, los años 1600, entonces grandes filósofos e intelectuales científicos como Pascal tenían que lidiar con el hecho de que hay muchas cosas en la teología cristiana que no son racionales, mucho. Entonces, ellos preferían, digamos, salvar su alma y no pelear con la teología. Entonces, surgió un concepto, una escuela de fideísmo que dice que los seres humanos tienen tendencia a ser orgullosos y obviamente un orgulloso no puede volver al cielo. Hay que ser humilde ante Dios. Entonces, para hacernos humildes, Krishna o Dios ha dado conscientemente una revelación irracional.
una revelación irracional para que nos pongamos humildes. Y así muchos grandes intelectuales como Pascal tienen que escoger entre ser racional y lógico o salvar su alma. Y era mucha presión, porque si tú realmente crees que serás tirado a un lago de fuego y vas a nadar ahí eternamente, entonces ¿cómo se llama? Al fin de su vida, Pascal se retiró en un monasterio en el sur de Francia para salvar su alma. Y, pero el fideísmo con la subida de la ciencia fue visto como algo ridículo, porque el fideísmo también justifica terrorismo. Si hay un terrorista que mata a muchos niños, o digamos, si hay entre los musulmanes que si tu hija no se casa con el hombre que tú querías, la matas. Pero se puede decir, no, es simplemente fideísmo, es una revelación de Dios irracional para hacernos humildes. Así que es súper peligroso. Yo rechazo eso. Yo acepto que Dios, yo acepto más el concepto de los estoicos, que tenían un concepto muy importante, que tenía mucha influencia en Europa por 600 años. 600 años y después inspiró también o fue muy influyente en la revolución científica en los años 1600 y todo eso. Y eso es el concepto del logos, obviamente la fuente de lógica y todos los ologías como fisiología, antropología, todo eso. Entonces el logos era el raciocinio divino que proviene de la mente de Dios, de la mente divina. Entonces ese logos está en la mente de Dios y por eso Dios lo, ¿cómo se dice? Lo coloca así en su creación. Y también el logos está en nuestra inteligencia. Así que con el logos divino dentro de nosotros podemos no solamente conectarnos con Dios, pero también entender la creación material. Y es por eso, porque había dos posibilidades. Una, de que el mundo físico no obedece leyes constantes. En tal caso, una ciencia sería completamente imposible, porque hoy en día una manzana cae del árbol y mañana vuela para arriba. O sea que el concepto de que el mundo material obedece leyes regulares, físicas, fue la raíz de la ciencia, viene de los estoicos. Y Y por eso Dios es concebido como un ser infinitamente racional. Es interesante que así como nosotros tratamos en conectarnos con el público, tratamos de ser relevantes y a veces conseguimos, ¿no? En Krishna West sí conseguimos mucho, en el movimiento de Krishna de vez en cuando conseguimos ser coherentes para el público, pero ah, es interesante que un libro que fue publicado hace 2000 años y el autor que representaba un nuevo movimiento religioso que no era completamente respetable hace 2000 años y quería apelar o atraer a personas inteligentes. Así que en su libro empezó su libro que al comienzo hubo el logos, que es obviamente el libro de Juan en el Nuevo Testamento, pero que se dice la verba, pero es el logos, y tratando de apelar a los intelectuales de su sociedad. Pero bueno, voy a terminar esa cosa aquí, pero
hay personas que son, ¿cuál es esa palabra, Panchali, que me diste? Wired. Programados. Sí, programados para ser irracionales y fanáticos. Es un tipo sociológico o psicológico. Y en cada sociedad hay un cierto porcentaje de personas que son programados fanáticos y algunos entran en el movimiento Hare Krishna y otros entran, o sea, en todos los partidos políticos, en todas las religiones hay un cierto porcentaje que es programado así para ser fanático. Y podemos rezar por ellos, pero por mientras tenemos que seguir adelante con nuestro programa racional. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta que hay varias que se relacionan, entonces las junto un poco y la persona pregunta, aunque creo entender lo que significa proteger el Dharma y que el Dharma nos proteja, quiere pedirle si usted puede desarrollar un poquito ese tema. Y también hay otra pregunta relacionada al Dharma, hablando de cuál es la diferencia entre actuar según el Dharma y actuar espiritualmente. Entonces, si puede como tal vez introducir un poquito respecto del concepto Sí, de que el sí, Dharma sí. nos proteja y lo Buenas proteja. preguntas. Sí, porque como el Bhagavatam dice, Dharman hi sakshat Bhagavan pranitam, que es el propio Señor Supremo que manifestó Dharma en este mundo. Entonces, Dharma es la ley de Dios. Es muy, no voy a, como si desviarme aquí, pero hay una teoría muy interesante que también es nuestra. Natural Author, la teoría de ley natural, que en Occidente el primer gran filósofo de esa teoría de ley natural fue Tomás Aquino y ha tenido mucha atracción. Y es la idea de que hay leyes objetivas que vienen de Dios y que la ley no es simplemente subjetiva. O sea, por ejemplo, si hay un país, como vamos el ejemplo más estereotipado, como Alemania, bajo Hitler, que era la ley de matar judíos. Entonces, si no hay ley objetiva, si una mayoría de los alemanes aceptaron esa ley es válida. Entonces, esa filosofía del subjetivismo de la jurisprudencia es súper peligroso y lleva a conclusiones completamente absurdas y diabólicas. Así que Dharma es la ley de Dios que se manifiesta en este mundo. Inclusive, Krishna lo dice. Krishna dice en Bhagavad Gita, en el capítulo 7, creo que, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Siempre y cuando la ley pierde su influencia en la sociedad, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam. Y en español sería levantamiento así del adharma. Yo vengo personalmente. Paritranaya para proteger, rescatar a los buenos y eliminar los malvados. Y así mismo, entonces, pranitam, literalmente en sánscrito, es en español, ¿cómo se diría en español? De traer, ¿cómo se? De presentar, es una mala traducción. To bring forward, sacar adelante, de presentar. Entonces, sí, por eso Dharma es la ley de Dios. Y obviamente, por ejemplo, hay reglas para niños y hay reglas para adultos. Entonces, podemos ver en diferentes escrituras que ciertas cosas se permitan que nosotros no aceptamos. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, si un niño de 4 años jugando mata a otro niño, no es un crimen, es una tragedia. Es algo horrible, pero no es técnicamente un crimen. Entonces, el concepto de Krishna, por ejemplo, en diferentes escrituras, presenta programas
para personas no muy avanzadas, no muy inteligentes y otros programas para personas más avanzadas. Pero eso es todo sistema de ley, todo sistema racional de ley sigue ese modelo. Y cuando llegamos al punto de las leyes supremas de Dios, o sea, las leyes para las personas más iluminadas, más inteligentes, se llama Sanatana Dharma, Dharma eterno. No solamente concesiones para personas atrasadas culturalmente, espiritualmente, pero las leyes supremas para el alma pura. Y eso es Sanatana Dharma. Vinculada tal vez con esa pregunta, pero es más general, hay una pregunta que dice, es muy simple, pero también muy completa a la vez. ¿Qué es conciencia de Krishna? Ah, Entonces, conciencia de Krishna en pocas palabras significa dar mucho dinero al guru. Y hay otros detalles que no son tan importantes ahora. No, ¿qué es conciencia de... Bueno, conciencia de Krishna. Espero que sepan que eso fue un chiste. Am, es conciencia de Krishna, es literal. Es de ser consciente de Krishna. Y obviamente para uno funcionar en este mundo, hay que, por ejemplo, dirigir un carro, para caminar en la calle, para ganarse la vida, para cualquier cosa, uno tiene que ser consciente del mundo material. Entonces, conciencia de Krishna significa que somos conscientes de este mundo, obviamente, pero también vemos que hay un fondo el fondo del mundo es Krishna. Y Krishna enfatiza eso en Bhagavad Gita. Yo soy el sabor del agua. Yo soy, o sea, el ejemplo más espectacular de todo. De montañas, soy los Himalayas. Y así mismo. Entonces, Krishna nos da detalladamente en Bhagavad Gita un proceso, una práctica de ser consciente de Dios dentro del mundo material para que podamos funcionar en este mundo, funcionar muy bien en este mundo y al mismo tiempo nunca olvidar a Krishna. ujú, perfecto. Vamos con otra pregunta entonces. ¿Por qué buscamos maestros humanos si nuestro principal maestro es Krishna? Sí, ¿por qué? Bueno, pero no hay reembolsos en mi caso. ¿Por qué? Porque el hecho es que ahora no podemos siempre ver a Krishna. Y, o sea, ¿cuál es el resultado de tener la instrucción de Krishna sin un guru auténtico? El caos total del hinduismo y el caos ¿cómo se llama? De esa cultura alternativa, ¿verdad? Que Bhagavad Gita es muy conocida en ciertos círculos sociales y casi siempre malinterpretan, no entienden, piensan que saben lo que no saben, dicen cosas que contradicen 100% lo que Krishna dice. Es como decir que si tenemos, por ejemplo, libros de física avanzada, ¿por qué universidades? Ese argumento es el mismo argumento se puede dar para cerrar las universidades o para cerrar las escuelas. La realidad de este mundo que hay un cuerpo de conocimiento y después hay personas que han entendido bien y instruyen, son profesores. Y sin las dos cosas, imagínate, por ejemplo, del año 1800, no sé, 75 en los Estados Unidos no había, ¿cómo se llama?, requisitos
para llamarse un médico en los Estados Unidos. Uno podía llamarse un médico, uno podía hacer cirugía, era sálvese quien pueda. Entonces, en cierto momento, la civilización avanzó y entendieron que no es que todo el mundo puede simplemente declararse un médico. Y por eso instituyeron en el mundo entero reglas y certificaciones y todo eso. Entonces, decir que no tenemos Bhagavad Gita, no necesitamos un guru, es como decir que, bueno, ah, no necesito un médico, yo puedo leer libros y hacer cirugía en mi abuelita. Es una posición totalmente irracional y trágicamente impráctica. Ok, acá hay otra pregunta que sí, no, yo 100% no la termino de entender, pero veamos si usted obviamente la entiende y yo no. Krishna dispuso la acción del yagya como un elemento representativo sine qua non de calidad humana para fabricar el cuerpo espiritual. Sí, pero en Bhagavad Gita explico muy extensamente y detalladamente sobre sacrificio. Inclusive, Krishna mismo dice en el verso 433 de Bhagavad Gita, que el próximo verso es el famoso Tadvidhi Pranipatena como el himno nacional de ISKCON, que Krishna dice que aprende la verdad acercándose a un guru y todo eso. Y el guru pero ese verso empieza con las palabras, el pronombre, ¿cómo se dice en neutral sánscrita? Tad, that, en inglés that, tad, eso. Y Krishna dice, eso entiende. Y como siempre digo, si alguien te dice, eso entiende, ¿qué vas a responder? ¿Y qué es eso? Mm. Si yo te digo, eso entiendes, ¿y qué es eso? Y eso que tenemos que entender acercándonos a profesores espirituales, Krishna explica en el verso anterior, que Shayam Dravya Yagya, Jnana Yagya Parantapa, que mucho mejor que los rituales religiosos, que ocupan, sí, parafernalia y cosas. Mucho mejor que la adoración con rituales es adorarme con el conocimiento. Jnana yagya, la adoración o el sacrificio que significa dedicar tu inteligencia a la verdad revelada por Krishna. Y Krishna dice que eso es muy importante, porque como sabemos, uno puede ser muy experto en rituales y una persona poco inteligente y hasta irracional. Inclusive, ¿cómo se llama? El centro, el epicentro de superstición entre los devotos se encuentra justamente en la comunidad de pujaris. Entonces, las personas que hacen muchos rituales es el epicentro de superstición. Por eso, bueno, no quiero ofender a nadie, pero... Y entonces es por eso que Krishna enfatiza más allá de los rituales, que también son buenos, pero si uno enfatiza en su vida el conocimiento, la comprensión, la realización, los rituales también son muy ¿cómo se dice? Bonitos, ayudan, con tal que uno tiene una base muy fuerte de conocimiento. Por ejemplo, en la universidad, uno va a una buena universidad y obviamente existe para enseñar conocimiento, pero al final, con la graduación, hay rituales bonitos, que la gente, imitando el movimiento Hare Krishna, se pone ropa chistosa, así con ese... Así con ese sombrero, increíble cómo nos imitan, ¿verdad? Y tienen ese sombrero cuadrado
y la túnica y todo eso. Pero, pero la esencia, la base de la universidad. Obrigado, Lilita. Pero la esencia de la universidad es el aprendizaje, el conocimiento. Asimismo, si uno está bien ubicado en su vida espiritual y entiende que lo importante es de entender la filosofía, la enseñanza de Krishna, en tal caso los rituales son bonitos, hacen parte del placer de estar en un programa educacional. Perfecto, tengo una pregunta sobre el alma. ¿Por qué Krishna habla acerca del alma, un tema tan fundamental y tan profundo, en medio de una batalla? Ah, como dicen en Brasil, desligadão, desligadazo. Es, ¿por qué? Ah, porque hacía falta. Porque, por ejemplo, cuando la primera vez que Prabhupada fue a Londres como el grande acharya de un movimiento que ya se hacía importante en el mundo, y en el aeropuerto de Londres un reporter preguntó a Prabhupada, ¿qué es lo que tú vienes a enseñar? Porque habían tantos gurús, así llamados gurús, ¿qué viene a enseñar? Y Prabhupada dijo, he venido a enseñar lo que tú has olvidado. Así que, sí, es conocimiento eterno, es una ciencia espiritual. Así podemos ver, por ejemplo, el mundo, este mundo antes de la revolución científica, que las personas sufrían, es inconcebible. Por ejemplo, hace 200 años o 220 años, libros de Jane Austen, se nota claramente que si uno quedó con influenza seria, muchas veces se moría, se murió. No había antibióticos. Entonces, una influenza seria, uno a lo mejor se murió. Así que la vida era un poco bruta. La vida era, imagínate, en el campo de batalla, personas que no había, ¿cómo se llama? Anestesia, ¿cómo se dice en español? Sí, anestesia. Sí, anestesia. Imagínate, cortaban miembros del cuerpo sin anestesia. Es por eso que han dicho en inglés, no sé si en español, de morder la bala. Ujú. Porque en el campo de batalla le dieron al pobre una bala para morder, para aguantar. Terrible. Entonces ahora, así como ahora tenemos una civilización en algunos sentidos más avanzada, y ahora llegó la ciencia porque es ahora que el occidente esperamos que se está librando del fanatismo absurdo, que realmente hay un ambiente social histórico en que se puede enseñar la ciencia espiritual, que es Bhagavad Gita. Es interesante porque el occidente está volviendo a sus raíces, porque antes de una religión medio oriental fanático tomar Europa, había un ambiente cultural como ahora. Que todo el mundo, más o menos todo el mundo aceptaba que hay un Dios, pero diferentes personas tienen diferentes nombres, diferentes rituales, pero el punto filosófico es que hay un Dios. Entonces, un monoteísmo filosófico. Y después de muchos siglos de fanatismo violentísimo. Y ahora el occidente más o menos ha vuelto a esa comprensión. Y ahora
en un mercado libre, digamos, de ideas, de filosofía, ah, podemos presentar nuestra, ¿cómo se dice en español? Mercadería. Ujú. Ok, tengo una serie de preguntas que están relacionadas con el contexto general de la Bhagavad Gita con el Mahabharata, ¿ok? Entonces, hay una pregunta respecto del contexto del Mahabharata, de Vyasadeva, recopilando los hechos más importantes de esta historia, dentro de la cual está la Bhagavad Gita. ¿Los hechos históricos pueden existir sin un marco narrativo que los organice? ¿O toda selección historiográfica es en sí una interpretación de los hechos? El historiador aquí, que es Vyasa, observa la historia o participa de su construcción narrativa también. Hay una idea actual ahora en el mundo que para mí es absurda y se llama ¿cómo se dice en español? Sería el postmodernismo, subjetivismo, la idea de que no hay verdad objetiva, con la excepción de la idea de que no hay idea objetiva. Esa idea sí es objetiva, que es una contradicción tan infantil y tan absurda. Yo vi un Posverdad, sí, leche de Deva. La posverdad, posverdad. post qué, Post-verdad. Posverdad. post cordura, es un mejor nombre. Sí, pero ellos reservan el derecho de ser los únicos con la verdad. Es muy interesante, es el reflejo de espejo del peor fanatismo religiosa. Porque nadie tiene una verdad objetiva, solo las personas, la única verdad objetiva es que no hay una verdad objetiva. Y entonces una teoría que si es verdad, es mentira, es obviamente una tontería, nonsense en inglés. Es absurdo. Y si tú tienes un problema médico, créelo, hay un sistema objetivo de salvar tu vida. Tú quieres ir, por ejemplo, de Buenos Aires a Córdoba. Créelo, que hay una ruta objetiva para llegar. Si estás en un vuelo, o sea, en todo lo que sea la verdad, la vida cotidiana, hay verdades objetivas. ¿Y cómo es posible que en un mundo que solo funciona, ahora nos estamos viendo porque hay una verdad objetiva de la tecnología digital? Entonces, la idea de que no hay, que todo es subjetivo, menos lo que acabo de decir. ¿Y quién autorizó esa excepción absurda? Así que para mí la posverdad es, entonces no es verdad, porque si es posverdad, no es verdad. Y si no es verdad, hay verdad. O sea, simplemente es la cosa más absurda. Es la cosa más absurda, ilógica y estúpida, y hay personas que se creen intelectuales, que por su propia vergüenza hablan así. O puede decir personas sin vergüenza intelectual. O en pocas palabras, no creo en esa teoría. También respecto del Mahabharata, ¿cuál es el principio que explica la dinámica dialéctica de la historia y por qué siempre hay un movimiento constante entre polos opuestos, entre los demonios y entre los semidioses o dioses? Bueno, primero que no es una dicotomía, no es una, ¿cómo se dice? No es una dicotomía tan extrema.
Porque, por ejemplo, Duryodhana, el villano, también en muchos sentidos era un buen rey. Proveía servicios públicos muy bien. O, por ejemplo, a veces los que estaban con los Pándavas, a veces hacían cosas un poco, tal vez, no perfectas. Mahabharata no es una, un diseño animado del villano y del héroe. Es más sutil, pero sin, ¿cómo se dice? Sin borrar la estructura moral básica. Eso es un punto. Y entonces la pregunta, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, perdón, vuelvo a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el principio que explica la dinámica dialéctica de la historia y por qué siempre hay este movimiento entre polos? Primero que el texto ha sido corrompido y la fuente de de ese claim, ah, ese- esa premisa es Madhvacharya, uno de los grandes acharyas Vaishnava, que escribió un libro sobre Mahabharata en que dice que el texto de Mahabharata es muy corrompido. Y es por eso que Vyasa también compuso el Bhagavatam. Entonces, el Bhagavatam, entre otras cosas, una buena parte del Bhagavatam es en español sería un recuento del Mahabharata. Por ejemplo, en el primer canto, los primeros capítulos establecen los parámetros teológicos, filosóficos, pero también mencionan muchos eventos de Mahabharata. Mismo el primer canto. Pero a partir del capítulo 7 de 7 a 19, o sea, más que dos tercios, se dice en español. Sí, más que dos tercios del primer canto es un recontar de Mahabharata. Parikshit, Kunti, Bhishma, porque el Mahabharata fue tal vez en el movimiento Hare Krishna el primer gran programa de puente. Así que de no querer decir la verdad abiertamente porque el pueblo, la gente en sí no es muy espiritual, así que hay que hablar de otras cosas más mundanas y Vyas fue demasiado lejos en eso. Y por eso cuando Narada viene en el capítulo 5 del primer canto y le dice a su discípulo Vyasa palabras muy pesadas, Jugupsitam, terrible lo que has hecho. Mm. Dharma Kritenu, lo que enseñaste en nombre de Dharma. Mahan Vyatikrama, una gran transgresión. Y por eso le dijo a Vyasa, hay que corregir eso. Y Vyasa obviamente se sometió y se puso en trance, en samadhi y compuso Srimad Bhagavatam. Así que Mahabharata hay una, ¿cómo se dice? Un hilo así constante de bien y mal. No, no, que no es que el texto está saltando de para allá, para aquí. Hay un filo así, hilo, hay un hilo. Es interesante como muchas veces H en español es F en portugués. Hilo, Mm. filo, hacer, fazer. Bueno, una nota de lingüística histórica. Entonces, volviendo al punto. Panchali, ¿qué hay más que querías decir? Sí, no, de esa pregunta está clara. Solo quería comentar y aclarar que esta reunión está quedando grabada
porque hay muchísima información, que vamos tal vez rápido y hay mucha información, nombres, palabras, conceptos. Hay muchas personas que están recién estudiando la Bhagavad Gita y algunos que la estamos estudiando desde antes y aún así hay muchas notas que tomar, entonces lo podemos revisar en el futuro cuando estemos avanzando en los próximos capítulos, ¿ya? Así que no se preocupen. Hay otras preguntas. Hay una pregunta respecto de, usted había hablado, la primera pregunta era respecto de las personas racionales y las personas fanáticas y más racionales, y acá hay una pregunta que dice, me gustaría desclasificar esa mirada de la espiritualidad, poder hablar del servicio y accionar en consecuencia sin que la racionalidad siga prevaleciendo. O sea, está apuntando que hay un servicio y una espiritualidad sin que la racionalidad siga prevaleciendo. ¿Existe eso o usted cómo lo ve? Yo diría que el raciocinio y la espiritualidad son socios y trabajan juntos, porque ya hemos visto las, ¿cómo se dice en español? Atrocidades Sí. cometidas en nombre de la espiritualidad o la religiosidad. Y Krishna, entonces no es que tenemos que ser todos intelectuales, obviamente un alma muy sencilla que ama a Dios es perfecto, pero ah, Buddhi, Krishna dice que Bhakti Yoga es Buddhi Yoga, la práctica espiritual de raciocinio. Y raciocinio no significa uno tiene que ser como, en inglés hay un dicho muy común, o un término que cabeza de huevo. ¿No conocen eso, egghead? Con cabeza de huevo significa una persona así muy en su mente y no es muy práctica, pero demasiado intelectual, se llama cabeza de huevo. Es muy común en inglés. Y pero y claro que es bueno decir que uno no necesita ser intelectual, uno puede ser simplemente una buena alma que ama a Dios y es perfecto así. Pero ¿cómo decir? Para salvar este planeta Mm, del ateísmo y de la mala religión, para salvar este planeta es urgente presentar al mundo a filosofía espiritual que hace sentido. Una ciencia espiritual. Una ciencia espiritual es urgente. Porque la verdad es que las personas hoy en día inteligentes o con cierto nivel de conocimiento, de educación, no van a aceptar algo sentimental, porque si quieren sentimentalismo, ya tienen religiones sentimentales sin ciencia. Y nosotros, lo que nosotros traemos es superfluo. Si todo lo que uno quiere es una piedad emocional. mm, Entonces, sí, pero es una buena distinción, que no es que tú para salvarte espiritualmente no es que necesitas ser obviamente un intelectual, pero para salvar el planeta tenemos que establecernos como los profesores más preparados en la ciencia espiritual. Porque si no, ¿quién nos va a prestar atención? ¿Quién nos va a escuchar? Y la verdad, a pesar de todo eso, bla, 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 de igualdad, hay, ¿cómo se dice? Jerarquías. ¿Cómo se dice? Sí, hay jerarquías en la sociedad. Hay, pero ¿cómo se llama? Influenciadores, esa palabra extraño, ¿eh? ¿Cómo dicen en español? Influencer. Líderes. Influencers. Influencers. Ah, sí. Muchos de ellos con dos dedos de frente. Pero la verdad es que tenemos que influenciar el planeta y no queremos presentar simplemente otro tipo de fanatismo o otro tipo de sentimentalismo, porque eso no va a salvar el mundo.
Así como, por ejemplo, no es que todo el mundo será un médico, pero es importante que hayan médicos. O, por ejemplo, estamos aquí con nuestra tecnología digital. No es que todo el mundo será un técnico, ingeniero, así, pero alguien tiene que ser. Y nosotros estamos aprovechando, utilizando, beneficiándonos del hecho de que alguien sabe construir un computer, o alguien es médico, o alguien es abogado, alguien es científico. Entonces, yo enfatizo eso porque es lo que más falta, es lo más urgente de crear en el mundo una clase de científicos espirituales, lo que falta. Porque por eso el mundo está tan desequilibrado. Porque por un lado hay muchos científicos de la materia y por el lado espiritual no hay ciencia. Ese desequilibrio es una amenaza existencial a la sobrevivencia del planeta. Res- Respecto de algo similar, hay una pregunta que habla sobre el concepto de Apat Dharma, que se define como, sí, eso justo estaba explicando, que lo que usted estaba explicando define eso. Se define como religión en estado de aflicción. Y la pregunta era si eso es lo que está ocurriendo hoy en la sociedad actualmente. Y Apa, lo que como yo traduzco eso es Apa Dharma, es deber en un momento de emergencia. Entonces, por ejemplo, yo doy siempre ese ejemplo que creo que es muy claro, que vamos a decir que un día tú ves que en la casa de tu vecino al lado hay un fuego en la casa y tú sabes que hay niños en la casa y los padres no están ahí. Entonces tú y otros vecinos rompen la puerta o quiebran las ventanas y entran, agarran a los niños y los llevan así para afuera. Ahora, si no hay un fuego y tú rompes la puerta, agarran a los niños y los secuestran, tú vas a pasar una buena parte de tu vida en la prisión. Y la diferencia es obvia, porque en tiempo de emergencia las reglas son diferentes. Y así mismo, ah, o sea, se puede dar millares de ejemplos. Estás en un vuelo, que sería Latam, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes? Entonces están en un vuelo y vamos a decir que de repente hay una emergencia porque el piloto tuvo un infarto y entonces ¿cómo se llama? Aeromozo, ¿cómo se dice en español? Azafata. Azafata dice con micrófono que hay alguien aquí que sabe volar, que, o una persona que viene y entra así en el cabine y toma los control del avión. Si no hay una emergencia y uno quiebra la puerta y toma control del vuelo, lo matan. Entonces, obviamente, entonces hoy en día creo que uno tendría que ser 100% mentalmente ciego para no ver que estamos en una situación de crisis. No solo bombas nucleares y también la bomba de una caída de buenos modales, una caída de moralidad y entonces vivimos en tiempos de emergencia. Es como yo traduciría. Entonces, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso, en esta cultura, en la cultura moderna, como en toda cultura, cada civilización tiene ciertos criterios
para averiguar y apreciar y autorizar un profesor, una persona que es considerado un profesor legítimo. Puede ser de ciencia, puede ser de teología, puede ser de salud. Entonces, el señor Chaitanya cumplió con ese requisito, tomando señas, porque señas en ese momento era como PhD o algo así. Y si queremos seguir el ejemplo del señor Chaitanya, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que la sociedad nos reconozca y los acepte como profesores espirituales cualificados, científicos espirituales. Porque si no, ¿quién nos va a escuchar? Un porcentaje trivial de la sociedad. O sea, eso no significa que las personas que aceptan son triviales. Esas personas son muy buenas, pero el porcentaje es trivial, es mucho debajo del mínimo para influenciar seriamente una sociedad. Es sociología demasiado primaria. Es por eso que lanzamos Krishna West. Es como una persona que, por ejemplo, mismo ejemplo, hay un fuego en la casa, hay niños atrapados y tú dices, bueno, tráeme un martillo, tenemos que quebrar la ventana. Y no, eso no se puede hacer. Eso es ilegal. Es como los conservadores. Hay conservadores inteligentes y hay conservadores completamente irracionales, que tenemos que hacer ciertas cosas para poder influenciar la sociedad, para salvarla, pero no, no se puede. Y entonces los ajustes que hacemos en Krishna West no son chocantes, no son ah, inmorales. Eso es lo que estamos tratando de hacer, salvar un planeta. Tenemos tres preguntas finales, pero antes de pasar a esas preguntas, me gustaría hacer algo que tal vez debimos hacer al comienzo. Para todas las personas que no lo conocen a usted tan directamente, Hridayananda Das Goswami Acharyadeva es un profesor, maestro y practicante de Bhakti Yoga de hace más de 50 años, aunque tiene luce de 50, pero hace más de 50 que practica. 56 específicamente. Hace más de 50 años, hace 56 años está estudiando, enseñando y practicando esta ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Es el autor del libro La Guía para la Bhagavad Gita que todos ustedes están estudiando. Ahí pueden ver el libro, él es el autor de este libro y él es discípulo de Srila Prabhupada, que es la persona que escribió la Bhagavad Gita, hizo los comentarios y la traducción de la Bhagavad Gita tal como es. Entonces hay una línea de sucesión discipular y de conexión directamente para el estudio que nosotros estamos haciendo y que estamos practicando. Acharyadeva ha nombrado varias veces durante esta reunión a Krishna West y él fundó este movimiento dentro del movimiento que fundó Prabhupada, fundó este movimiento que voy a leer acá directamente para no equivocarme, tiene una visión muy particular y la visión es ser una sociedad global donde todas las personas de diferentes culturas pueden practicar Bhakti Yoga con profundidad, integrando familia, trabajo, tecnología, formando comunidades éticas y compasivas, capaces de contribuir de manera positiva al mundo, sin sectarismo ni exclusión cultural. Entonces, de lo que estábamos hablando recién es de cómo ponemos en práctica toda esta ciencia espiritual dentro de este contexto y de este movimiento u organización que fundó y lidera Acharyadeva. Eso. Si hay alguna pregunta o un comentario sobre eso también lo pueden escribir, no hay ningún problema, para que estemos todos
en la misma página. Voy a ir entonces a una de las últimas preguntas que tenemos que tiene que ver con cuando hay momentos de crisis o de desánimo. ¿Cómo podemos poner en práctica la ciencia de la Bhagavad Gita en nuestra vida? ¿Cómo podemos mantenernos entusiastas? Para mí, algunas veces es muy fácil sentirme desanimado. Yo llevo a serio ah, la filosofía en este sentido. Si yo me siento mal o triste o algo así, el engaño de Maya, de la ilusión, es, me siento mal, quiero sentirme bien, ahora voy a tratar de hacerme sentir bien. Eso es la trampa. Porque la verdadera solución es, si yo no me siento feliz, es porque Krishna no está feliz conmigo. Entonces, el error es de tratar de hacerse feliz. La solución es cómo puedo complacer a Dios. Pero que el momento de complacer a Dios, yo me siento complacido, yo me siento bien. Así que uno no debe caer en la trampa de, porque es exactamente la fuente, la raíz de mi insatisfacción. Es justo que yo trataba de agradarme a mí mismo en vez de agradar a Dios. Y se da el ejemplo de que un árbol, uno puede echar un montón de agua en las raíces, oh, no, en el tronco, en Hojas, sí. sí, las hojas, en las ramas, y el árbol se muere. Si, por ejemplo, si hay un cemento, porque la manera de regar a las hojas, de regar a las ramas, de regar el tronco, es de dar todo el agua a la raíz. Y asimismo, hay una raíz de toda la existencia. Hay una raíz de todos los universos y todos almas. Esa raíz es Dios. Y cuando se riega a Dios, en este caso, cuando se complace a Dios, uno está alimentándose, complaciéndose a sí mismo, a sí mismo. Yo puedo dar un ejemplo de que es chistoso de mi mamá antes de yo nacer. Yo tuve la muy buena fortuna de tener una madre muy, muy buena, muy inteligente, inclusive ganó muchos premios de una de las mejores universidades del mundo y solo con educación de colegio, porque ella crecía durante la guerra y la depresión, pero era súper inteligente. Pero nació en un rancho, porque su madre vino de Lituania para evitar las persecuciones allí. Entonces, y creció en un ranchito así, en el campo fuera de Los Ángeles, un pueblo que ahora creció mucho, Riverside. Entonces, cuando tuvo su primer hijo, que mi hermano mayor, y su hermano tuvo una fiebre, como es muy común para los niños. Entonces, ella, que era muy buena, más o menos entró en pánico, era muy joven. Entonces, cogió a su hijo y lo llevó afuera ¿cómo se dice? Para refrescarlo así, porque estaba caliente, entonces lo llevó afuera. Y ella así contaba esa historia, riéndose de sí misma. Yo recuerdo cuando yo era niño, que era muy ingenua. Entonces, es así mismo. O sea, el sentido común a veces es un desastre. Y hay una ciencia espiritual, porque así como la rama, la hoja, es parte del árbol, pero es la raíz que acepta y distribuye el agua. Otro ejemplo que se da, Yatá Tador Mula Ni Sechanena,
Tripianti Tatskanda Bujopa Saka, que es lo que acabo de decir en sánscrito, es del Bhagavatam. Y Pranopahara Jitendriyanam. Y por ejemplo, si quieres comer para tener nutrición, para nutrir los brazos y las piernas y todo eso, no es que se puede pasar comida en el brazo y en la pierna. Eso sería absurdo. Se da la comida al estómago. Y es así, entonces, así como es absurdo y ridículo tratar de pasar comida en el brazo para los músculos, es igualmente absurdo pensar que podemos complacernos a nosotros mismos sin complacer a Dios. Es igualmente absurdo. Pero eso es la sociedad del consumo y todo eso es así mismo. Es una sociedad basada, fundada en algo idiota. Que, o como un Prabhupada citaba un teólogo cristiano de mucho tiempo atrás que dice, el problema es que queremos el reino de Dios sin Dios. Y eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa, es ese proceso obvio, evidente, pero elevado al nivel de una verdadera ciencia espiritual. No es sectario, no es fanático, no es peligroso, es una ciencia espiritual. Justamente una de las preguntas finales también está relacionada con eso. Adorar a Krishna a través del conocimiento y del entendimiento es una manera de formarse para ser un científico espiritual, ¿o cuál sería la forma? Sí, sí. Pero también hay cosas, por ejemplo, mismo un científico también tiene que comer, tal vez hace deportes o tiene familia. O sea, ser un científico espiritual no significa rechazar todo el conjunto de procesos espirituales. Y como dije, mismo en las universidades más prestigiosas hay rituales. Hay rituales, hay logos, hay ceremonias, hay, por ejemplo, ropa ritualista, porque los rituales inseridos, eso es español, ah, ah, es portugués entonces, ah, insertado, rituales insertados en un contexto científico, ah, son muy positivos, muy buenos, ayudan a concentrar la conciencia. Por ejemplo, cuando en una universidad que tienen canciones que son de la universidad o ceremonias de graduación. Y esos rituales enfocan y ayudan a apreciar la tarea principal, que es de pasar conocimiento, entrenar a las personas. Y los rituales ayudan a formar solidaridad, a inspirar, a todo eso. Entonces, los aspectos, los así llamados rituales de ISKCON no son frívolos o superficiales o innecesarios. Hacen parte de una cultura del conocimiento. Claro, el tema es la priorización, tal vez. Sí, y todo, o sea que uno es priorización o vamos a decir los porcentajes, si uno pasa la mayor parte de su tiempo con rituales, y no se interesa mucho en conocimiento, bueno, todavía hace parte de la familia, pero obviamente no va a educar a mucha gente. Se trata de porcentajes, de proporciones, no de eliminar o rechazar una parte u otra. Perfecto. Y acá hay una, esto más que una pregunta es una observación, pero también para que usted lo pueda comentar, siempre estamos buscando ver en otros eh,
los grandes milagros que genera Krishna en este proceso de estudio de la Bhagavad Gita, en vez de observar los que nos suceden a nosotros mismos cuando comenzamos en este camino de estudio y de conciencia de Krishna. Yo doy mi voto para el equilibrio. Solo para dar un ejemplo, yo para relajarme y no sucumbir a todas las presiones de ser un líder dentro de una sociedad religiosa que es. O sea, yo toco música. Tengo un piano aquí. Tengo aquí en mi apartamento el piano que mis padres compraron para nosotros los niños en 62. Oh. Y, y toco mi favorita, música barroca, como Bach, Handel, cosas así. Son mis favoritos. Y algo de Beethoven y Mozart y todo eso, y Haydn. Pero entonces, sí, para relajarme, para tener una vida equilibrada. Mismo Krishna dice que en forma moderada también necesitamos de recreación, deporte. O sea que la vida en Bhakti Yoga es una vida equilibrada, una vida plena con, así, hay cosas con cultura, con música, con literatura, con recreación, con deporte. O sea, todo es equilibrado, pero enfocado. Por ejemplo, hay muchos científicos que también juegan deportes, pero son científicos y ellos están claros en, o sea, lo que es su vocación más importante. Yo creo que si uno siempre está metido en una burocracia religiosa sin otras cosas, ¿cómo es que no se va a enloquecer? Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos. Ya casi 1 hora y media de reunión. Muchas gracias. Si quieren pueden abrir sus micrófonos, saludar, pero muchas gracias por su tiempo y acá todas las personas que están participando son parte de algún grupo de estudios de la Bhagavad Gita, ya sea que están liderando el grupo y están enseñando o están aprendiendo, así que invitarlos a continuar en ese camino y nos podemos encontrar nuevamente con usted en el futuro, ¿verdad? Sí, y quiero agradecer a Madhu Mangal. Acá estamos, Echedeva, desde Concepción del Uruguay, Sí, Entre Ríos, los veo, Argentina. los veo. Y Madhu se ve muy guapo. Y entonces, Lo llevamos al río. sí, sí. No, porque Madhu y Panchali han sido sí, realmente la causa, la base de todo eso. Y quiero agradecerles a ellos por su servicio extraordinario. Fundamos Krishna West hace muchos años y siempre tengo orgullo, o tuve orgullo por los primeros meses de ser el único miembro. Y yo estaba más o menos resignado a ser el único miembro hasta la muerte, pero por arreglo de Krishna otras personas se presentaron y Madhu y Panchali han sido sí, de los mejores. Y han sido muchos servicios valiosos en muchos países, en los Estados Unidos, en México, en todas partes, en Chile, y entonces los agradezco por su servicio ejemplar y valiosísimo. Gracias a usted por inspirarnos y a todos los que están acá por acompañar y ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hare Krishna, Acharya Krishna. de Haribo, Krishna. reverencia. Hare Krishna. Hare Krishna.